Ya. Bueno, buenos días, compañeros. Yo voy a exponerles sobre puertos marítimos internacionales. Mi nombre es Farías Nito Jessica Ixel. Y primero, ¿qué es un puerto marítimo? Un puerto marítimo es un lugar en la costa que por sus características naturales o artificiales está resguardada de gran oleaje, donde una embarcación puede realizar diversas maniobras y atracar en el muelle para ascenso y descenso de pasajeros, maniobras de carga y descarga de mercancías, entre otras cosas. Sus elementos y estructuras. Los puertos principalmente están integrados por tres zonas que se describen desde el cuerpo de agua hasta el territorio, que son la zona marítima, la zona terrestre y la zona de conectividad. Primero, la zona marítima se refiere a las obras físicas que permiten el tránsito y acceso a las embarcaciones hacia un puerto. Este está compuesto por escolleras o rompeolas, que son las barreras físicas que se construyen a los lados de la boca del puerto y permiten contrarrestar la fuerza del oleaje marítimo para procurar la ensenada o bahía artificial donde se cuente con aguas tranquilas y buena profundidad para permitir el tránsito de los barcos. Los primeros elementos del puerto que son viniendo del agua hacia la tierra son los señalamientos para facilitar la navegación o entrada. Hay faros, señalamientos y boyas que conducen a las naves marítimas hacia el canal de acceso. Los canales se dividen en principal, que es de acceso y salida, y secundarios, donde se ubican los distintos muelles de atraque. Los canales por lo regular se miden por el ancho libre con que cuentan y por la profundidad de sus aguas. Estos son dos elementos fundamentales para considerar la capacidad de embarcaciones que va a aceptar el puerto de acuerdo con las dimensiones tanto de ancho como de calado de los barcos. Dentro de los canales se desarrollan las basernas de ciaboga, que son los espacios libres en forma de círculo para permitir que las embarcaciones puedan girar sobre su propio eje. Con estas maniobras ayudan a los barcos a entrar o salir de las canales. La dimensión del diámetro de estas basernas corresponde con la longitud máxima de las naves que puede aceptar el puerto. A lo largo de los canales se sitúan las diferentes terminales marítimas donde pueden realizarse las maniobras para pasajeros y para carga. En la actualidad, los muelles más largos son alrededor de 300 metros y las naves que superan dicha medida, como son el caso de los petroleros, son descargados mediante boyas costa afuera, conectadas por ductos con los tanques de almacenamiento de las terminales especializadas. De esta forma, las capacidades físicas de un puerto se constituyen por la la superficie total, el largo de su frente de agua, las dimensiones de sus canales, ancho y profundidad, el número de posiciones de atraques con las que cuenta, que son los muelles, el largo de sus muelles y el calado disponible en cada posición, lo cual determinará el tamaño de los buques que es capaz de recibir. Aquí está un ejemplo de las rompeolas y las rompeolas de tetrápodos. Esta es una imagen en donde este circulito de aquí es la baserna de ciaboga. Esta parte de aquí podría ser el muelle y está el calado, que es, en este ejemplo es de menos 9.45 metros. El calado es la altura, la distancia vertical entre el punto de flotación del barco hasta la profundidad. Y este es el canal de acceso. Luego, en la zona terrestre, corresponde a todas las instalaciones físicas que permiten la interacción de las embarcaciones. También se consideran naves de almacenamiento, tanques y patios de acuerdo con el tipo de mercancía que son capaces de recibir estos puertos. Los puertos comerciales cuentan en esta zona con distintas terminales para la recepción de mercancías que se clasifican en petróleo y derivados, líquidos químicos o alimenticios, minerales a granel, agrícolas, vehículos, y esos son los más comunes. Este es un ejemplo de un muelle de carga y descarga y este de un muelle de ascenso y descenso de pasajeros. Este es un patio de contenedores, que es el más común, pero también pueden haber patios de diferentes formas como petroleros y así. La zona de conectividad se conforma con las diversas infraestructuras que permiten la operación de medios de transporte terrestre, como el ferrocarril y el autotransporte.
En el primero, que es el ferrocarril, se identifican las puertas de acceso o salida, la vía principal, circuitos interiores, patios de maniobras, donde se posicionan los equipos de arrastre para ser cargados o descargados con las mercancías provenientes de los barcos o del interior del territorio. Y en autotransporte se cuenta con vialidades de acceso, casetas de vigilancia, vialidades interiores, zonas de estacionamiento, etc. En esta zona también se ubican instalaciones de uso público como oficinas y otros comercios relacionados con la operación interna del puerto. En puerto marítimo les voy a hablar sobre el puerto de Shanghái. Este es el puerto marítimo más importante y con mayor tráfico de contenedores del mundo, con 37.13 millones de contenedores en 2016. Este está ubicado frente al mar de China al este y la bahía de Hangzhou al sur. La historia del puerto. El nacimiento de este puerto se dio después de que finalizó la Primera Guerra del Opio entre los ingleses y China. China no estaba de acuerdo con la comercialización de esta sustancia debido a las consecuencias que esta tenía y los ingleses no lo aceptaron porque era su mayor fuente de ingreso. En 1939 se da la Primera Guerra del Opio y en 1845 los chinos fueron derrotados por Inglaterra. La Segunda Guerra del Opio se dio entre 1856 y 1860 y esta vez Inglaterra estaba apoyada por Francia y otra vez derrotaron a China y Shanghái pasó a ser administrada por las diferentes potencias a nivel mundial. En 1949 el Partido Comunista Chino obtuvo el poder y Shanghái no perdió su protagonismo y esto ayudó a que siga creciendo. El puerto de Shanghái posee 3 puertos, que es el de Wuzhongqiu, Guangqiao y Yangshan. El primero es el puerto más antiguo y se encuentra en la desembocadura del río Huangpu en el Yangtze. Se encarga del comercio local y es el principal puerto de pasajeros de la ciudad. Cuenta con una superficie de 550,000 metros cuadrados para el almacenamiento de contenedores. El segundo es la primera zona de libre comercio de China y está dividido en 5 terminales. Se ubica al sur de la desembocadura del río Yangtze, al norte de Pudong. Y Yangshan, que su creación se dio con la finalidad de seguir creciendo y por los problemas de calado que existían en otros puertos, la construcción de este puerto se hizo en 4 etapas. Me voy a enfocar en la construcción del puerto de Yangshan. Yangshan antes era una isla pesquera y decidieron crear una isla artificial en aguas profundas con grandes superestructuras como un muelle de 20 kilómetros donde se pudieran atracar hasta 50 barcos a la vez y un puerto que recibiera 25 millones de contenedores de mercancía al año. En el año 2002 empezó la obra de la fase 1. Hubo desafíos debido a que como estaban construyendo el mar, se presentaban constantes tifones por el mal tiempo y las olas y no había electricidad. Para construir la isla artificial utilizaron una draga que succiona la arena del fondo del mar. Este es el barco con el que utilizaron como draga para succionar el fondo. Este contaba con varios motores de gran potencia. En una hora, este barco almacenaba 12,888 metros cúbicos. Después se drenaba el agua, ya que la arena se queda abajo y el agua fluye, y después la vierte en la zona donde se busca hacer la isla artificial. La fase 1 se logró en un año y este es el resultado de la primera fase de cómo construyeron la isla artificial. El segundo punto importante de este puerto son las grúas, ya que los barcos más grandes eran de gran prioridad a construir y a diseñar este puerto. Entonces lo que hicieron es que se mandaron a diseñar 13 grúas de 50 metros de altura especiales para los barcos más grandes. Estas eran muy grandes y no muy pesadas para poderlas transportar. Las grúas normalmente manipulan hasta 30 contenedores y estas manejaban más de 50 contenedores en una hora.
Para ellos era muy importante que se cargaran y descargaran rápido los contenedores para no perder ni tiempo ni dinero. Estas que se están mostrando aquí en el video son las grúas que mandaron a hacer, a diseñar. Y son esas que están ahí, son las que se mandaron a diseñar. Y también tenían grúas pórtico, que eran las que utilizaban para descargarlas en el patio de contenedores donde se almacenan. También en este puerto fue muy importante, porque ya que era una isla artificial, tuvieron que construir un puente que conectara este puerto con la isla de Shanghái. Entonces construyeron un puente de 32 kilómetros de largo y 6 carriles de ancho. Igual fue un desafío y lo hicieron de tal forma que fuera lo suficientemente alto para permitir pasar por debajo de los barcos más altos. A esta parte que se ve aquí, esa, donde está el puente, en esa parte fue donde, esa parte fue donde la diseñaron para que por ahí pudieran pasar los barcos más altos. También ya tenía que ser suficientemente resistente para soportar los trailers de carga pesada y también las olas y tifones que se presentaran. El segundo es el puerto de Singapur. Este está situado al sur del estado de Johor, en la península de Malasia y al norte de las islas Yau de Indonesia, separadas estas por el estrecho de Singapur. Antes de que estuviera el puerto de Shanghái, este era el puerto más importante y el que manejaba más contenedores, pero después, cuando el puerto de Shanghái explotó, se convirtió en el segundo puerto más importante y el segundo con mayor tráfico de contenedores. Opera con 4 terminales de contenedores. La terminal Pasir Panjang es la terminal más avanzada y más importante del puerto. Esta es una vista aérea de la de Pasir Panjang, pero les voy a hablar de las otras 4. Esta es Bani, que cuenta con 8 muelles, su longitud de muelles es de 2.400 metros, tiene un área de 80 hectáreas y la profundidad máxima de 15 metros, grúas de muelle 32. El segundo es Keppel, que tiene 14 muelles, la longitud de muelles es de 3.200 metros, el área es 105 hectáreas, profundidad máxima 15.5 metros y cuenta con 39 grúas de muelle. Tanjong Pagar, que cuenta con 7 muelles, 2.100 metros su longitud de muelle, el área es de 85 hectáreas, profundidad máxima de 14.8 metros y 27 grúas de muelle. Y este es Pasir Panjang. Este es el más importante. Cuenta con la terminal 1, que tiene 11 muelles, la longitud de muelle de 3.800 metros, el área de 160 hectáreas, profundidad máxima de 15 metros, tiene 44 grúas muelle. La segunda terminal, que son 12 muelles, la longitud de muelles de 4.000 metros, el área de 170 hectáreas, la profundidad máxima de 16 metros y la grúa de muelles de 46. Y cuenta con una terminal multipropósito que empezó operaciones en 2009. Cuenta con 3 muelles RO, que esto significa que es un acrónimo de Roll and Roll y Roll Off, que es un tipo de barco. Bueno, este muelle acepta tipos de barco que transportan cargamento rodado, como automóviles, camiones y así. Y cuenta con un patio de almacenamiento de 20.000 vehículos. Les voy a enseñar un video. El puerto de Singapur, más bien esta terminal, la de Pasir Panjang, quieren que esté ampliada. El video está en inglés, pero les voy a explicar, trata sobre la ampliación que quieren hacer en el puerto. Y se van a dar cuenta que está subtitulado y usan una palabra que es caizón, que eso significa cajones, que es un procedimiento de cajones. Y este es ¿cómo se dice? La ampliación. Y ahorita les voy a enseñar cómo es el proceso constructivo de los cajones. ¿Sí se escucha el video?
Tuas for us is an opportunity to reset. We will give up all the city terminals, we will give up the Pasir Panjang terminals and concentrate our full efforts on making Tuas our successful future port. Huge 10-story concrete blocks. So what is going on here? Now they are actually casting the concrete into the caisson. It's done continuously 24 hours. So the guy managing this must be really good at the arcade game where you... Yeah. One vessel can carry about 111 million pairs of sneakers. Every week, one vessel can allow everyone, more or less in Europe, to get themselves a new pair of sneakers. ¿Sí se escuchaba el audio del video? Sí, se escuchaba. Bueno, en el siguiente, igual, el siguiente video es de cómo es la construcción de esos cajones como tipo de escollera, pero es de una empresa, entonces habla mucho de la empresa, pero ignorando eso, pues está el procedimiento constructivo. Acciona Infraestructuras, con más de 100 años de experiencia en la construcción de obras portuarias, se sitúa a la vanguardia del sector con el desarrollo de una serie de tecnologías propias que, además de industrializar el proceso constructivo, respetan el compromiso medioambiental y de prevención de la compañía. Gracias a su versatilidad, su resistencia y su durabilidad, la tecnología de cajones se ha convertido en el método más innovador a la hora de acometer una obra marítima. El abanico de posibilidades de diseño que ofrece esta tecnología hace que estos elementos estructurales tengan múltiples aplicaciones en el terreno de la construcción, no solo centrándose en muelles o diques verticales, sino que pueden formar parte también de depósitos marítimos, cimentaciones offshore, duques de alba y estaciones marinas. Incluso la tecnología de cajones, a diferencia de la opción de escollera, permite ejecutar una solución mixta compuesta de dique y muelle a la vez. En definitiva, un cajón es una estructura compuesta de hormigón y acero que puede ser configurada de infinidad de maneras para aportar rigidez y estabilidad a cualquier construcción marítima imaginable. De hecho, Acciona posee el dique flotante Cujira, que además de ser tecnología propia, es el cajonero más grande de Europa y ha construido el cajón de hormigón armado más grande del mundo, con 66,5 metros de longitud, 24,6 metros de ancho y 34 metros de altura. El primer paso en la construcción del cajón es la introducción de la balsa con la armadura de la solera en el cajonero. Tras el hormigonado y fraguado del hormigón de la solera, inicia la bajada del paraguas y acoplamiento del encofrado. A medida que se va deslizando y hormigonando, se va sumergiendo la parte acabada del cajón.
después de la construcción del cajón, se libera el encofrado, dejando el cajón preparado para la botadura. El vertido de escollera, para la ejecución de la cimentación donde se fondearán y apoyarán los cajones, se realiza mediante gánguiles. Terminada la banqueta, los remolcadores llevarán el nuevo cajón y lo fondearán lastrando las celdas del mismo, dejándolo estable y preparado para construir la superestructura del futuro muelle o dique. Uno de los motivos principales por los que la tecnología de cajones es puntera a nivel mundial es por la reducción de plazos de construcción, llegando a ser capaz de construir 200 metros de dique al mes. Esta ventaja, además, resulta mucho más segura para los trabajadores que los métodos tradicionales, ya que se trabaja en el propio dique flotante, que es como una fábrica marina en la que las medidas de seguridad son mucho más fáciles de implementar y controlar. El coste ambiental es otro de los motivos por los que definitivamente esta tecnología es tan recomendable, ya que lleva implícita una reducción significativa de consumo de recursos naturales y, consecuencia de ello, una reducción importante de tránsito de vehículos pesados. Esto elimina de manera definitiva grandes cantidades de CO2 y reduce los niveles de ruido, además de evitar colapsos en las obras y potenciales accidentes circulatorios. Otra ventaja logística que aporta este sistema es la posibilidad de fabricar los cajones y acopiarlos en un lugar diferente al que va a ser su posición definitiva, de manera que cuando vayan a ser utilizados se refloten y se arrastren vía marítima hasta su lugar definitivo. Esto soluciona muchos problemas de espacio en obra y supone menor afección al medio ambiente. Acciona tiene en propiedad 3 cajoneros preparados para acometer cualquier obra marítima en cualquier parte del mundo. La Balea, el pequeño de los 3, supone una solución versátil y fácil de transportar. Es capaz de fabricar cajones de 26 metros de eslora, 17 metros de manga y 18 metros de puntal. El Kujira, que posee el récord mundial por la construcción del cajón de hormigón armado más grande del mundo, es capaz de fabricar cajones de 67 metros de eslora, 32 metros de manga y 34 metros de puntal. Y como última adquisición, tecnología más actual, íntegramente diseñado y construido por Acciona, está el Kujira 2, capaz de fabricar cajones de 57,5 metros de eslora, 26 metros de manga y 30 metros de puntal. Estas capacidades, sumadas al know-how que ha ido adquiriendo Acciona a lo largo de los años, nos convierten en la compañía idónea para... Bueno, esta estructura es la que quieren utilizar en la ampliación de la terminal del puerto de Singapur y creo que ya la han utilizado en un puerto de Mónaco. Ya le paro aquí porque esto ya es más publicidad. Y ya, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, muy completo, compañera, la verdad, bien los videos y los comentarios. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? No se escucha. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que se ha comentado con lo de la compañera y todo lo demás? Muy bien explicado. No, profesora, no hay dudas. ¿No? Gracias. Bueno, ok. Bueno, muy bien, compañero Frías. Y sigue Román Telles. Ok, ya está. Vale, adelante. Sí, perdón. Va. No, adelante.
primordialmente a la reparación de barcos para, por primera vez en México, poder construir buques de gran calado. Las obras han sido encomendadas a Ingeniería y Puertos, Sociedad Anónima, por su larga trayectoria como empresa especializada en construcciones marítimas y portuarias, y la importancia del proyecto a realizar se convierte en un reto para IPSA, no solo por su magnitud, sino porque será el primero de su tipo en México, y nuevamente pondrá a prueba la capacidad de la ingeniería mexicana, en este caso, asociada con especialistas españoles. Los programas previstos por Astilleros Unidos de Veracruz son de lo más rigurosos y establecen que la obra completa deberá realizarse en 17 meses. Sobresale entre los trabajos la construcción de un enorme dique seco de 275 metros de eslora, 36 metros de manga y un puntal de 6,5 metros. De entre los diferentes tipos de diques experimentados en diversas partes del mundo, se escogió el sistema de dique seco de gravedad con muelle de alistamiento que funciona de la siguiente manera. En un extremo del dique se construye la popa del primer barco y cuando está ya avanzada, se traslada mecánicamente al centro del dique donde se construirá el casco. Simultáneamente, se empieza una segunda popa. Cuando el primer casco está en condiciones de flotar, se retira la compuerta principal del dique, permitiendo el paso del agua, y ya flotando, se hace pasar el casco al muelle de alistamiento, en donde se darán los toques finales para terminar el buque. Entre tanto, se traslada la popa del segundo barco al centro del dique para completar el casco, y se emprende la fabricación de una tercera popa. El primer paso consiste en, mediante la construcción de una taguía, ganarle al mar el terreno necesario para el desarrollo de la obra. Una vez listo el terreno, surge el primer obstáculo que se opone a la realización del proyecto, lo que se puede llamar su primero y constante enemigo: el agua. En efecto, ¿cómo hacer una excavación de tal magnitud al borde mismo del mar? Hay que desalojar el agua que impregna la tierra y que se infiltra a través de ella, y formar barreras para impedir su avance. Hay pues que abatir el nivel freático, y para ello es necesario construir una pantalla flexible e impermeable que rodee lo que ha de ser más tarde el dique seco. Para construir las pantallas, se emplean unas almejas que penetran hasta 25 metros de profundidad, cavando una larga zanja que bordea la zona que ha de excavarse. Inmediatamente, va sustituyéndose cada cucharada de tierra extraída por una cantidad igual de lodo bentonítico y cemento, con lo que se irá formando la pantalla aisladora, que por ser de este material, posee las cualidades requeridas de flexibilidad e impermeabilidad. Una vez terminada la pantalla, se excavan los pozos que servirán para abatir el nivel freático y se introducen en ellos bombas de hasta 100 litros por segundo de capacidad. En un primer momento, se adoptó el sistema de instalar los pozos a los lados de la excavación de la pantalla, pero esta solución resultó insuficiente, pues los piezómetros indicaban que la curva de nivel abatido no era la conveniente. Hubo entonces que recurrir a la instalación de pozos intermedios,
sistema que dio como resultado una curva favorable para realizar la excavación en un terreno, si no completamente seco, al menos no inundado. En este esquema en planta, se ve la instalación definitiva de los 34 pozos utilizados. Se arrancan las bombas y empieza un trabajo que implica una verdadera lucha. La lucha contra el asedio del agua. Día y noche se bombea. Día y noche se trabaja sin interrupción. Hay que tener en cuenta que se va a excavar hasta a 12 metros bajo el nivel del mar. Desde este momento, gran parte de la obra depende del bombeo. Por eso es fundamental en esta enorme empresa la perfecta coordinación de todos los trabajos, así como la unánime voluntad de llevarla a cabo con éxito. El flujo continuo que mantienen las bombas en actividad equivale al doble del utilizado para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Veracruz. Y para evitar una falla en el sistema de energía que establece esta continuidad, se cuenta como reserva con plantas eléctricas de encendido automático. Mientras tanto, avanza la excavación. Se utilizan para este trabajo, junto con otras máquinas, modernas retroexcavadoras que se enfrentan con el gigantesco reto. Pero no siempre ganan. En efecto, no siempre ganan las máquinas. No ganan a un ritmo determinado. Pero detrás de las máquinas está el hombre. Y aquí tenemos a esos hombres que no se dejan vencer. Por medio de los piezómetros se observa el nivel freático y cuando se requiere, se intensifica el bombeo, controlándose de esta forma las fuerzas de supresión del agua sobre el terreno. No olvidemos que esta obra portuaria es la primera experiencia de tal magnitud para la ingeniería mexicana, que se enfrenta por primera vez con las dificultades naturales que se le oponen. Sin embargo, los trabajos avanzan conforme al proyecto. Es más, en varios momentos se llega a ganar tiempo a los duros programas establecidos. Antes de terminar la excavación, se empiezan ya los trabajos de colocación de la capa de regularización, de modo que se efectúan varios trabajos simultáneamente. Se bombea, se excava y se coloca la capa de regularización. Esta capa, proyectada en un principio de 30 centímetros de espesor, fue necesario aumentarla hasta 1,5 metros. Se inician los colados y para acelerar estos se emplean bombas especialmente diseñadas que avientan el concreto semejando largos cordones umbilicales. En esta toma aérea se puede ver cómo la actividad es simultánea en varios frentes. En este momento se presenta un nuevo problema. El subsuelo no es de una consistencia uniforme, pues ciertas partes son formaciones de coral de enorme dureza y otras son suaves arenas. Hay que compensar las partes blandas apoyando pilotes en la capa rígida del subsuelo.
una dificultad más. La cantidad de concreto necesaria para esta obra es tal que ninguna planta local de este material cuenta con capacidad de producción suficiente para abastecerla. Hubo, pues, que explotar un banco de piedra localizado a 50 kilómetros de la obra e instalar una planta de agregados propia. Las piedras, una vez trituradas, rítmicamente van a las cribas, en donde se ordenan y clasifican. De ahí, pasan las piedras a las 3 plantas de concreto que se han instalado junto al dique. Estas 3 plantas van a alimentar incesantemente a la obra. Hay que tener en cuenta que al retirar en la excavación un enorme volumen de tierra como este, las fuerzas de su presión tienden a levantar el terreno, por lo que es necesario sustituir el peso del material extraído por otro equivalente, en este caso, el dique en sí. La solución adoptada consiste en colocar sobre el terreno una enorme base de concreto formada por 4 capas, sobresaliendo las 2 intermedias con un espesor de 2 metros cada una, y formadas por 177 bloques de 220 metros cúbicos cada uno. Las ollas de concreto van proveyendo el material para el colado. 55 viajes por cada bloque. 13.000 revolvedoras, cuyo contenido parece perderse como una gota en la inmensa magnitud del colado. El volumen total del colado en toda la obra es de 70.000 metros cúbicos y equivale a 3 veces el utilizado en la construcción del Estadio Azteca. Hasta este momento, el estricto programa establecido por Astilleros Unidos de Veracruz ha sido cumplido puntualmente.
Cerca del dique se construyen los pilotes que se utilizarán en la obra. En total, se simbran y se cuelan 74 kilómetros de pilotes para ser hincados en los diversos frentes. En el lugar en donde se edificarán los talleres, el suelo requiere muchas veces del empalme de 2 tramos para llegar a la zona firme. Hay que tener en cuenta que es aquí en donde se recibirán las enormes y pesadas planchas de acero que servirán para la construcción de los barcos. Una vez salvado el escollo de la cimentación, rápidamente los talleres toman su forma definitiva. Los muros cajeros, que servirán para contener el terreno contiguo al dique, se construyen por medio de bloques de 13 por 5 metros, conteniendo cada uno de ellos 200 metros cúbicos de concreto. Estos bloques se construyen en 2 partes del dique simultáneamente, y una vez fraguado el concreto, la cimbra se corre para colar el bloque inmediato. De esta manera, los trabajos avanzan con celeridad. Se trabaja las 24 horas del día. Durante toda la obra y en todos los frentes se ha venido trabajando día y noche. Ya con los muros cajeros, la obra empieza a tomar su apariencia definitiva. Tanto en el muelle de alistamiento como en los lados del dique, se ha venido piloteando intensamente hasta llegar a las capas rígidas del subsuelo. Aquí se hincan los pilotes inclinados para aumentar su poder de carga. Hay que tener en cuenta que sobre este lugar correrán las enormes grúas de 100 toneladas de capacidad y 626 toneladas de peso, que servirán para transportar y colocar las pesadas piezas de acero que se utilizarán en el armado de los buques. El momento de probar el trabajo realizado llega cuando se ponen en marcha las bombas que inundarán el dique. En este Tiene su micrófono apagado. silenciado.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, compañero, de verdad muy bien. Muy esquemático. A pesar de que, como usted dice, es viejito el video, sí son de los primeros, los videos que hizo, que decían IPSA, que es Ingeniería y Puertos, que lo hacía la ICA, una de las desviaciones de las subdivisiones que tenía la ICA. A diferencia de los que han presentado de los puertos de su compañera, como ahora ya hay renders y todo esto, pues bueno, se ve más mono, pues, por decirlo así, más mono, pero este video está muy bien, está viejito, pero al final de cuentas se sigue utilizando de manera similar, a diferencia de lo que dijo su compañera con los bloques. Si se fijan, hago el comparativo. Este bloque que ahorita, lo que compartió su compañera del puerto de Shanghái, son bloques, y el hospital que construyeron los chinos cuando recién empezó la pandemia también fueron bloques. Entonces, la tendencia para construir muchas cosas son bloques. Entonces, a ustedes les va a tocar cosas nuevas por ahí para procedimientos constructivos, ¿no? Muy bien, muy esquemático y muy importante. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Gracias. No olvides subirlo, por favor. Ortega Monreal. Sí. Sale, va, compañera. ¿Ya lo pueden visualizar? Ya. Ya. Ok, bueno, pues yo soy Andrea Ortega y les voy a presentar el tema de escolleras. Primeramente, ¿qué es una escollera? Las escolleras son elementos constituidos por bloques pétreos colocados dentro del agua en ríos, arroyos o próximos a la costa marítima. Estos son colocados con la intención de reducir el impacto del oleaje o evitar la decantación de la arena. Existen 3 tipos de escolleras. Se pueden distinguir los tipos de estructura en función del método de puesta en obra. El primer tipo es la escollera vertida. Es empleada en obras marítimas, fluviales, presas, mantos drenantes y reparación de deslizamientos en taludes. El segundo tipo es la escollera colocada. Esta se usa en encauzamientos, restauraciones y diques marítimos para protección de obras de drenaje, protección de pilas y estribos. El último tipo es la escollera compactada. Es para uso en pedraplenes, presas y obras marítimas con parámetros geotécnicos superiores a las escolleras vertidas. Para su construcción son 3 factores que es importante mencionar. Dentro del primero es la ingeniería costera. Esta está dividida en 3 fases principales, que es entender el sistema físico de la playa y la respuesta de esta, el diseñar obras costeras que logren el objetivo proyectado dentro de un impacto aceptable sobre la costa, y con base pues a los estudios previos y a las condiciones que se tienen de esto, proyectar una construcción supervisando el correcto y apropiado desarrollo. Las consideraciones que se deben tener para la ingeniería es la playa y el sistema costero, ya que esta es la región donde las fuerzas del mar actúan contra la tierra. Debido a que la línea costera es la intersección del aire, tierra y agua, las intersecciones físicas que ocurren pues en este sitio son únicas, muy complejas y difíciles de ser comprendidas completamente. Por eso es que se tiene que tener muy a consideración. El mar, también los movimientos del mar contribuyen al sistema costero, que incluye olas, mareas, corrientes, tormentas y tsunamis. La zona costera es el punto de unión entre la tierra y el mar. Es en donde la tierra responde a estos ataques por una variedad de reacciones, las cuales se disipan efectivamente
la energía del mar. Una consideración muy importante que se tiene que tomar en cuenta a la hora de proyectar una escollera es la erosión costera. Las causas naturales y las causas inducidas por el hombre es el aumento en el nivel del mar, la variedad en el abastecimiento de sedimentos a la zona litoral, olas de tormenta, transporte de sedimentos a lo largo de la costa y la disgregación del sedimento de la playa. Estas causas inducidas por el hombre se consideran influyentes en el sistema costero a manera de que se interrumpe en la transportación del material y reduce el abastecimiento de sedimentos a la zona del litoral. La selección del tipo de estructura va en función de 3 características, que es las condiciones del terreno que se presenten en la costa, y nos dice que el material de cimentación debe ser compatible con el tipo de estructura. Una estructura que requiere cierta penetración o anclaje por su estabilidad no convendrá colocarla en suelo rocoso. En cambio, en un suelo blando podrá colocarse tanto una estructura flexible. También tenemos que considerar la exposición a la acción del oleaje. Dependiendo de la severidad del oleaje, que pues está en base a los parámetros que tomamos antes en cuenta, se podrá construir estructuras ligeras como planchas de madera o pequeños enrocamientos o estructuras pesadas a base de grandes rocas o bloques de mortero. Y también tenemos que considerar la disponibilidad de materiales, considerando pues el análisis de costos de diseño y construcción, así como los costos anuales, considerando los intereses y amortizaciones de la inversión, añadiendo un porcentaje por costos de mantenimiento. La estructura óptima será aquella que provea la mayor protección con el mínimo costo. Los elementos importantes que intervienen en la construcción, pues principalmente son los bloques de escollera. Estos pueden provenir de macizos rocosos sanos, de canteras, de préstamos o de las excavaciones de la propia obra y se obtendrán mediante voladuras, dependiendo del tipo de escollera a tratar. La granulometría pues está dada por la norma que está aquí, UNE, en 13.38.3.1, y se definen 3 tipos de granulometría para la escollera. Puede ser escollera gruesa, media o fina. Y la forma más adecuada que nos maneja la norma es aproximadamente prismática, aunque pues eso igual está dado por el tipo de escollera que se esté por construir. Los aspectos técnicos que nos mencionan, pues es muy importante la cimbra, que es una estructura temporal empleada para soportar una estructura permanente hasta que esta última sea autosoportable. Dentro de los lineamientos que es importante seguir en el aspecto de las cimbras es el confinamiento del mortero para dar forma según las dimensiones requeridas y suficientemente herméticas para evitar fugas del mortero durante el colado. La resistencia suficiente para soportar la presión originada por la colocación del mortero. La determinación del tiempo de permanencia de la cimbra considerando las cargas de construcción, la resistencia y la posibilidad de recuperación de contraflechas. La integridad de la estructura mediante juntas de colado convenientemente localizadas y sujetas previamente a la aprobación del diseñador. Los moldes o formas deberán ajustarse a la configuración, las líneas, niveles de elevación y dimensiones que vaya a tener el mortero, según lo indiquen los planos respectivos, o sea, según pues las necesidades que se vean en nuestro proyecto. Los materiales a ocupar para la colocación, la elaboración del mortero pueden ser propios del lugar, los cuales tienen que haber acreditado previamente pruebas de laboratorio como granulometría en el caso de los agregados. Como se sabe, pues se utiliza agua, casi cualquier tipo de agua que sea potable, que no tenga un sabor u olor pronunciado. La arena, donde los agregados finos comúnmente consisten en arena natural, excavados o dragados de alguna mina, río, lago o lecho marino, o piedra triturada, siendo la mayoría de sus partículas menores que 5 milímetros. El cemento puede ser tipo Portland,
1 o Portland 5, cemento Portland, según la actual nomenclatura, siendo este último mayor resistente a la acción de los sulfatos del agua del mar. Y bolsacreto, se puede fabricar de diversos materiales sintéticos, y el tapete de antisocavación. Este servirá para prever la socavación que pueda ser generada por el oleaje. El equipo utilizado para la elaboración del mortero es de fácil transportación, habilitado y operación. Que puede ser una bomba. Aquí nos dice el modelo, el tipo, la capacidad y pues las salidas, los diámetros que son requeridos. También la bomba autocebante para agua de 1000 litros por minuto aproximadamente, una revolvedora con motor de gasolina, mangueras, conexiones, coples, accesorios en general. Y bueno, pues ajustándonos al tipo de obra que se estaba plasmando, pues un equipo especial para la mano de obra, considerando el equipo de buceo que consta de un compresor o tanque de oxígeno, un tanque de neopreno, accesorios como visor, aletas, etcétera, mismo que será utilizado solo por personal calificado. Dentro del procedimiento constructivo, tenemos en primer lugar la colocación del bolsacreto en el lugar, que bueno, consta de la colocación de las bolsas desde la orilla hacia el centro del mar, procediendo primero a fijar la base de tela geotextil. Esto se hace utilizando los mismos bolsacretos a manera de presión sobre el suelo. Segundo, va la inyección del mortero. La bomba seleccionada debe tener la capacidad para bombear la cantidad requerida de mortero sobre la distancia necesaria dentro del tiempo disponible para llenar la bolsa. El siguiente paso sería el suministro del mortero. En este apartado se enlistan 4 especialistas que son los que de alguna manera rigen la calidad del mortero, que sería el supervisor del proyecto, el contratista, el operador de la bomba para mortero y el proveedor del mortero. Podemos decir que el supervisor del proyecto controla el trabajo y los procedimientos empleados y puede determinar los estándares de producción. El contratista cuela el mortero y proporciona parte de las especificaciones de la mezcla. El operador de la bomba traslada el mortero desde la mezcladora hasta la bolsa y el proveedor debe cumplir con los requisitos especificados por las otras 3 partes y suministrar el mortero con frecuencia y tiempo convenido. Siendo así que pues estos 4 especialistas en conjunto pues hacen que sea la aplicación correcta. El cuarto paso pues sería la metodología y algunos puntos de los que deben tomarse en cuenta cuando el contratista planea el fraguado del mortero. Comprenden los requisitos de especificación del mortero. En esto se considera la resistencia a la compresión a los 28 días, el tamaño máximo del agregado, los márgenes de revenimiento permisible al momento de la entrega, el contenido de aire del mortero, el tipo y cantidad de aditivos. También se consideran los detalles físicos del graduado, que sería la cantidad de mortero que se va a colocar según el número de bolsas, la velocidad de llenado de las bolsas, hora en que se inicia el bombeo y tiempo estimado en que terminará, la posición fija de la bomba y la distancia hasta el lugar de las bolsas, la secuencia de la colocación, el área de maniobras que se tiene designado para las mezcladoras o camiones en su caso, y la posición en que estarán las mezcladoras durante la espera y durante la descarga en su caso. Y pues eso sería todo por mi parte. Aquí está la bibliografía y pues muchas gracias. Muy bien, compañera, muy representativo. Aquí sí, bueno, ¿alguien tiene una pregunta? No, profesora. No sea malita, ¿puede poner el penúltimo de sus ese, mero? No, el que sigue. Ese. A ver, nada más aquí un detalle. En el caso de estas obras magnas monumentales,
igual que en el de las presas y el de los aeropuertos, hay que tener mucho cuidado en la forma, valga la expresión, en la forma de acomodar hasta nuestra maquinaria. Cuando nosotros vamos a bombear concreto, y aquí debe ser muy riguroso igual que en el de presas, porque estamos en contacto con el agua de manera constante. A lo mejor en el cauce de un río, cuando estábamos viendo las presas, pues hago un túnel entre comillas, porque ya vimos lo complicado que es hacer un túnel de desvío. Entonces, puedo modificar, entre comillas, la naturaleza y después la vuelvo a regresar a su lugar para que me quede el espacio seco y yo poder construir la presa. Pero aquí no puedo bombear el mar, imposible. Entonces, más bien lo que hago es ir aislando tramos por tramos para ir haciendo. Ya platicaron del dique, su compañero Ramón y su compañera aquí ahorita. Esta forma de ir llenando, de ir acomodando el cimiento, porque al final de cuentas es la cimentación de la escollera, bueno, eso le va a dar una importancia básica, supervisión. Aquí a lo mejor no han mencionado, pero se contratan buzos, supervisores, vamos a hacer buzos supervisores, que son los que bajan y checan, y ahora con tecnología, bueno, se monitorea y se puede estar observando cómo se está colocando, pues. O sea, ya la tecnología ya me permite a mí tener cámaras y estarlo monitoreando, pero de cualquier forma siempre tiene que haber buzos para estar checando, monitoreando todo esto y así como dice, para ver que mi concreto cumpla con las características y los tetrápodos que se colocan, pues bueno, ya la compañera ya nos indicó en qué momento los vamos a ocupar. Y eso es importantísimo, ¿eh? Hay escolleras de este tipo y hay otras escolleras que son, vamos a decirle, turísticas, entre comillas. Déjenme ver si consigo el video. En la zona de Yucatán, dada la plataforma continental, pueden hacer una escollera larga. Aquí es básicamente para funciones comerciales. Pero luego hay unas, creo que por ahí no sé quién presentó, si su compañero, bueno, ahorita o si no en el rompeolas, tal vez. Y puede usted andar, hasta le ponen sillitas y muy coquetón. En Yucatán tienen una que en la punta de la escollera donde yo puedo regresar, lo ocupan para dar conciertos. Entonces, espectacular, ¿no? Ver el atardecer o el amanecer con música clásica y todo, menos reggaetón, aclaración, pero bueno, importantísimo. Muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario, pero muy bien explicado. Vamos bien, muy bien. ¿Vale? Ok, sigue López Gómez, por favor. Gracias, compañera. Sí, profe, gracias. Ok. López Gómez Irving. Buen día, profesora. Dale, va. ¿Ya se puede ver? Ya. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre el procedimiento constructivo de un rompeolas. Entonces, para empezar, primero tenemos que entender qué es un rompeolas, que nos dice que es una obra de protección en un puerto, el cual nos va a ayudar a proteger todos los accesos a las zonas de maniobra y a las obras interiores contra la acción del oleaje proveniente de las aguas profundas y también a maniobras que se quieran hacer en un futuro. En el caso de la construcción de un rompeolas, se selecciona el equipo necesario de acuerdo a las etapas constructivas conforme se van avanzando del mismo proyecto, desde el acondicionamiento del camino, que es por donde va a entrar toda la maquinaria o por donde van a entrar todos los trabajadores, hasta la colocación del cubo o también los tetrápodos, como mencionaba mi compañera hace unas exposiciones,
para así colocarlas ya en lo que va a ser la estructura final. Bueno, dividen del rompeolas que yo les estoy hablando, es particularmente de uno que se encuentra en un puerto Puerto Progreso, Yucatán. Entonces, en este procedimiento constructivo nos divide como en cuatro secciones, que el primero va a estar referido al banco de material, que nos va a decir de dónde se seleccionó, cómo hicieron para sacar todos los materiales de ahí, el desmonte, el despalme, cómo hicieron el procedimiento de la barrenación y de las voladuras que tuvieron que hacer. Bueno, después nos viene ya como tal lo que es el rompeolas y cómo fue todo el procedimiento para ir acomodando todos los materiales, los moldes que se utilizaron para crear los cubos, la manera en que se instaló, la maquinaria, los empleados que utilizaron en dichos procedimientos, etcétera. Bueno, después, como a manera muy general, sigue lo que es el borde y el relleno, y después la descripción del dragado que utilizaron para sacar arena del mar e ir colocando en zonas de descarga que iban a ayudar al rompeolas. Bueno, pues el banco de material es el lugar donde se extrae el material que se utiliza en los diferentes frentes para la construcción del rompeolas, de los bordos y del relleno del puerto. Para este trabajo del puerto de Yucatán se requirió maquinaria especial. Dentro de los trabajos preliminares realizados para este proceso, como primero fueron los estudios geológicos y obviamente la selección y elección del tipo de material. La localización del banco de material se situó a 26 kilómetros del sitio final donde iba a estar la obra. Ya una vez que pues fue verificado o que le dieron como luz verde para tomarlo y de ahí sacar el material, vieron que igual cumplía con las características requeridas según lo establecido, entonces pues ya de ahí procedieron a elegir ese banco. En cuanto a las instalaciones previas, los permisos y los accesos, se tramita el permiso de almacenamiento y uso de explosivos que se va a construir mediante un sistema de polvorines que cumplan con las disposiciones vigentes de seguridad y que obviamente que el lugar donde se va a construir el rompeolas, pues no infrija como con algún reglamento que tengan ahí. Para el acceso al banco de materiales se hizo un camino de acceso a base de material de tipo cascajo, con una capa de material fino para las instalaciones previas. Adaptaron e instalaron de una báscula que habían obtenido de todos los trabajos preliminares para que esa capa que fueran a montar soportara como que el peso de toda la maquinaria que iba a pasar. Bueno, después tenemos lo que viene siendo el desmonte y el despalme. Pues el desmonte consistió en limpiar el área del terreno natural donde se encontró vegetación y se utilizaron tractores de tipo D9N y D10. Teniendo en cuenta la necesidad y la localización, se llevó a cabo un primer cálculo de la inversión del proyecto. En el despalme se retiró el material que se encontró sobre la roca del banco y después gradualmente se fueron haciendo levantamientos topográficos para llevar un control de la zona explotada. O sea, estos estudios se fueron haciendo para que vieran que siempre estuviera como al mismo nivel, para ver si hacía falta llevar más material, para ver si hacía falta hacer como otro corte, o etcétera, etcétera. Entonces, el chiste es que siempre tenía que llevar un control para no sobrepasarse de lo que tenían como establecido. Bueno, después hacen la barrenación y la voladura, que se procede una vez de que termina la labor del desmonte, y esta barrenación la hicieron en un método a 3 bolillo, que montaron cuadrículas según el material que se
que se quería extraer a cierta profundidad que ya previamente habían determinado. Para poblar y tronar no se requiere maquinaria, sino que solo se requieren los explosivos y los dispositivos que tienen que estar a cierta distancia para que se pueda llevar para que se pueda hacer bien la detonación y no haya ningún tipo de incidente. Después de cada voladura, se hace la masilla y el apalanque por medio de barretas, palas mecánicas, grúas y otras herramientas. Ya por último, de lo del banco de material, se hace la remoción, se selecciona y después se carga el material para llevarse al sitio. Estas actividades se realizaron casi simultáneamente y con una debida coordinación para obtener un buen aprovechamiento del material seleccionado, evitando esperas innecesarias a los vehículos de transporte. Esto teniendo en cuenta porque pues, algunos vehículos de transporte pues, no pueden estar parados pues, por mucho tiempo porque esto repercute en lo económico del proyecto. Bueno, ya después se pasa al proceso de construcción del rompeolas y pues como primero tenemos el acarreo y el material. El acarreo nos dice que requirió de piedra tal y como lo señala la especificación correspondiente y las unidades con capacidad mínima de los transportes de vehículo eran de 12 metros cúbicos. Para la colocación del núcleo se usaron camiones de volteo de 14 metros cúbicos y para la capa secundaria se usaron plataformas de 30 toneladas con charola. Y para evitar la pérdida de material y destrucción de la obra, a medida que fue avanzando el trabajo, se fue protegiendo el núcleo con roca de mayor tamaño. Ahorita más adelante hay un planillo donde se muestra cuál es el núcleo y cuál es como que las partes del rompeolas para que quede un poco más claro. Aquí los cubos de concreto son estos que pueden ver aquí en esta imagen, que son el material que se usa para el rompeolas y son de material ya prefabricado. Bueno, nos dice que la coraza tiene como función, la coraza es esto que se ve aquí, que es donde están los cubos, tiene como función recibir el impacto de la acción del oleaje, siendo en este caso cubos ranurados de concreto prefabricado. El frente de los cubos se colocó en el kilómetro 26 más 30,000 de desviación derecha, 500 metros de la carretera, el cual contrataba con un camión de acceso de terracería que finalizaba en el banco de materiales. La piedra de la coraza se colocó por pieza, utilizando grúas de capacidad y alcance adecuados para colocar fragmentos en su lugar definitivo. Siempre se inició colocando los elementos a pie de talud y avanzando hacia la corona. También como estos cubos sí son como de una gran dimensión, fue necesario igual generarlos ahí en sitio y ahí mismo los transportaban de manera que no se tardaran tanto en llegar a la obra. Bueno, esto es lo que le decía que la fabricación del cubo, los moldes y las instalaciones previas. Bueno, algunas de las cosas que fue necesario instalarse para la preparación de los cubos fue como tanto tener una base de dónde obtener agua. Entonces se instaló un tanque con una capacidad de 1000 litros, lo suficientemente para que les durara mínimo 2 días de colado y esto no retrasara a la obra. Después un almacén de agregados, que es lo que va a llevar el cubo para que cumpla con las propiedades que se requieren. Se tuvo una área contigua a la dosificadora de concreto con la capacidad requerida para el almacenamiento de agregado, limpiando previamente Bueno, después sigue el rescate y depósito en el almacén. El rescate se hace al revés de la colocación, es decir, que se va a hacer de arriba hacia abajo y se va a dividir en 2 fases. La primera, pues, es la que contempla los cubos que están fuera del agua, o también son los cubos que a simple vista se pueden ver. Este rescate se hace con tenazas tipo Rockton. Bueno, la segunda fase consiste en rescatar los cubos que están abajo del agua,
que al contrario, estos son los cubos que no son visibles a simple vista. Entonces aquí se forman dos equipos de buzos que lanzan cubo por cubo con estrobos de cable de acero para después ser levantados por la grúa. Por eso les decía que el paso anterior tenía que ser como muy cauteloso para que estos cubos no se vayan y se pierdan. Bueno, por último, los cubos que se depositaron en la superficie del material, en la superficie de la terminal remota para posteriormente cargarlos en el camión y llevarlos al almacén para su descarga. Cuando los llevaban al almacén, pues ya digamos que era como un cubo perdido porque ya no se podía poner de nuevo, o a menos que no hubiese sufrido tantos daños, pues sí era accesible todavía para volver a montarlo. Los cubos en el almacén se cargan cuando el equipo de colocación del nuevo rompeolas requiera de ellos. Bueno, el acarreo, pues los cubos se acarrean en vehículos similares a los descritos anteriormente, que les decía que eran los de plataforma que soportaban 3 o hasta 4 cubos. La descarga, carga y colocación en el rompeolas. Los cubos, al igual que los mencionados anteriormente, se bajan de los vehículos y una vez que el vehículo se retira, la grúa empieza a hacer sus maniobras colocándolos sobre el talud del rompeolas, siguiendo el mismo procedimiento para cada cubo. Ya no depende si el cubo es del de 10.4 o del de 7.8. Bueno, aquí esta tablita también fue la que encontré, que fueron la cantidad de piezas que se retiraron, ya dependiendo del peso del cubo. Y bueno, ya pues ya casi para terminar, tenemos los bordos y los rellenos, que estos se realizaron en 2 partes. La primera fue la ejecución del patio de contenedores, así como la construcción del patio de la terminal, tanto de cruceros y de transbordadores. Primeramente se acarreó el material del banco. El procedimiento para la colocación fue el mismo que se siguió para la colocación del material del rompeolas. Únicamente se cambió el tipo de material y la clasificación. Posteriormente, con material de dragado se procedió a la conformación de rellenos, los cuales posteriormente eran tendidos y compactados con equipo terrestre o manual, quedando finalmente en una plataforma de desplante para los patios del puerto. Bueno, aquí ya es como el procedimiento del dragado, que les decía que también sacaban arena o material del fondo del mar para ponerlos en un sitio de descarga y esto ayudar al rompeolas. El material de dragado en su mayoría fue utilizado para la formación de los bordos de contención y rellenos de los mismos. Las zonas donde se llevaron a cabo los trabajos del dragado fueron la dársena de Ciaboga y maniobra, donde la profundidad obtenida fue de 10.3 metros, del canal curvo y canal recto la profundidad de 11 metros. Esto fue realizado en el cadeamiento 1000 al 8000. El material del dragado fue de tipo rocoso y el volumen del dragado total para la obra fue aproximadamente de 4.419.292 metros cúbicos aprox. Y bueno, aquí como pueden ver en la imagen, ahorita más adelante hay otras imágenes, pero aquí en usaron varios tipos de dragas y todo el material que sacaban lo ponían como en esta zona donde dice descarga, que es donde es lo de los bordos y el relleno del rompeolas. Y bueno, este es el plano que les decía donde se iba a ver como mejor todo. Esto donde dice la dársena fue donde se realizó la mayor parte donde se colocó la mayor parte del dragado de lo que sacaban del fondo del mar. Aquí fue donde se colocó la mayor parte. Y en esta imagen, esto de azul es lo que conforma el rompeolas. Aquí. Lo que está en amarillo es lo que rellenaron con el material que sacaron mediante el dragamiento.
Y, por ejemplo, toda la zona que está en verde es toda el área que fue dragada. Este es el área de operación de las dragas, desde que empezaron en la obra hasta que se terminó. Como decía, toda la zona de dragamiento se llevó del cadenamiento 1000 al 8000, que era lo que decía hace ratito. Bueno, pues esto es un aprox de la cantidad de material que se extrajo del fondo del mar. Y pues aquí es donde tenemos el total, ¿no? Que eran los 4 millones y algo. Y ya por último, pues fue el equipo de dragado. El equipo utilizado desde los inicios de la obra en las actividades de dragado se puede clasificar como equipo principal y equipo auxiliar, considerando como equipo principal las dragas tipo estacionarias como la Ursa, la Cornelius y la Orange, y las dragas de tipo autopropulsadas que serían como los auxiliares, serían la Altamira y la Freeway. Y también como equipo auxiliar todos los elementos de apoyo terrestre o apoyo marítimo que se utilizaron como, pues sí, como él lo dice, o sea, de manera auxiliar para que el equipo principal realizara pues bien todas las acciones que se tenían que hacer ahí en el puerto. También se considera como equipo auxiliar a los remolcadores, los chalanes, las grúas, los tractores y todos aquellos accesorios como lo son los cortadores, las anclas, las tuberías, los flotadores, la mano de obra, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí hay unas imágenes de las dragas que se utilizaron ahí en la construcción de este rompeolas. Y ya, sería todo. Muy bien, muy completo y el procedimiento está bastante entendible. No sé si alguien tiene alguna duda. No, profesora. Está completo. Muy bien, compañero. Gracias. Adelante. Jiménez Guadarrama, por favor. Adelante. No se escucha, ¿eh? Ok, perdón. Le estaba diciendo que un puerto fluvial es un puerto con vía navegable, como un río o un lago de canal interior. Los barcos normalmente necesitan saber las características del río o del lago que van a navegar. El primer puerto es Isla del Carmen, que está ubicada en la Laguna de los Términos. Es un puerto, en sí es un puerto mixto, pero es fluvial. Y es considerado como una plataforma logística muy importante en México y en Campeche. La infraestructura del puerto consiste en 3 darsas que tienen 17 bandas de atranque y cuentan con